Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Ve que se la había olvidado. Vamos a ver de qué es. Ujú. Pues bueno, ¿pero qué pasó con ese? Se quedó sin tiempo. Mire, hay dos alternativas. Uno es resolver para Y. Ajá. Resuelve para y compara en la segunda ecuación y relaciona, porque ya tiene X. Entonces ya tiene la mitad del tiempo. Porque estaba viendo el sistema y, y no está directamente. Entonces, venir, por ejemplo, y reemplazarlo en la primera no aplica porque yo podría despejar para Y', pero tendría que integrar, pero no aplica. Ahora, podría hacer esto. Podría reemplazar en la primera ecuación, despejo para Y' y el Y' lo reemplazo en la segunda y despejo para Y. ¿Me explico? Eso, así no lo, o sea, porque ya tiene una solución y así no busca la relación de las constantes, porque eso es donde más se atrasa uno. Si se fijaron, los problemas esos son bien mecánicos. Más que mecánico, es que mecánico es cuando usted hace lo mismo, pero no es cierto, no se hace lo mismo. Más bien sería metódico. ¿Vale? Va igual. Tiene el sistema, operador de, matrices, los deltas, las funciones, o sea, los determinantes, las dos ecuaciones diferenciales, las resuelve, las relaciona y se fue. Pero eso toma su tiempo. Pero en ese, como ya tengo X, y si observa Y está en términos de esas constantes, entonces yo tengo que procurar relacionar a X. Entonces, dos alternativas. No sé qué saldrá más corto. Si venir, el sistema, hace el delta Y, resuelve para y lo reemplaza en la segunda. ¿Por qué escojo la segunda y no la primera? Porque en la segunda, si les ha dado chance de ver otros recursos, están todas las derivadas y está X y Y. Entonces ahí fijo van a estar relacionadas todas. A veces pasa que en ausencia de una de las variables, las relaciones no quedan. Entonces usted tiene que usar la otra. Entonces siempre usen, por ejemplo, si llegasen a tener ese caso, que tienen una, entonces automáticamente les estoy obligando a hacer un camino. Les estoy obligando a que ustedes vengan y tomen esa solución como base y que la solución quede expresada en términos de esas constantes. ¿Me explico? Porque ahí les estoy obligando a hacer un camino, cosa que no hago. O sea, decirles que haga un camino, no lo hago. Siempre digo que trabajen y que me muestren lo que han aprendido. Entonces, en ese, recuerde, es un problema de selección, tiene que ser más rápido la historia. Entonces, siempre que hay una, tienen que pasar dos cosas. Uno, usted puede despejar de una de las dos ecuaciones y reemplazar y ya se acabó. Y ya todo va a quedar en términos de ese es uno. Pero en ese sistema que manda el compañero al grupo, no está. Entonces, de segunda mano, yo puedo despejar para Y' de la primera ecuación. O despeje directo, o sea, es que no quería, bueno, no quería hacerlo, pero lo voy a hacer. O sea, la idea es así. Difícilmente puede, por lo de la prueba, pero difícilmente lo puedo poner así.
pero a mí se me ocurre de primera mano, pero usted va a hacer esa parte algebraica, es lo siguiente. Recuerden que los sistemas de ecuaciones diferenciales trabajan igual que los sistemas de ecuaciones lineales. Si hacemos Cramer y toda la onda, todo debe funcionar igual. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo de la primera ecuación un x' menos 2x más 2y' igual a 2 menos 4e a la t. Si yo despejo para y' de acá, divido entre 2 todo y tengo que y' va a ser igual a 1 menos 2 e a la t menos x' entre 2 más x. ¿Qué hago con esta? Lo reemplazo en la segunda ecuación. 2x', y digo, me falta y. Y es igual 2x' menos 3x más 3 por esto. ¿Qué me queda? 2x' menos 3x más 3 menos 6 e a la t menos 3 medios x' más 3x. Simplifico. Este y este se va. Me queda un medio x' más 3 menos 6 e a la t y tengo y. Y solo tiene que derivar. Deriva y reemplaza x de t igual a C1 e a la menos 2t, C2 e a la t menos 1 más 8 tercios t e a la t. Y ya está. Solo tiene que derivar esto y lo mete ahí y ya le queda. Ya debería quedarle acomodado uno de los términos. Por eso es que aparece sumado en todas ese e a la t. Porque miren, coincide. El e a la t está aquí y está en la solución. Donde queda como la complementaria o algo es parecido a la complementaria, está dentro de la solución. O sea, está multiplicada por el parámetro arbitrario. Así. Eso debería de hacer. Ya derivar y reemplazar ya le toma menos tiempo, creo yo, que sale mejor por acá que hacer Y. Sí, sí, pero ahí sí llegaba, mire, solo tenía que derivar X y lo reemplaza. Multiplica por un medio hacia la álgebra. ¿Listo? Vaya. Bueno. ¿Qué le pasó a esto? Esta la voy a subir. Esta página iba a estar en el documento de hoy, ¿verdad? En el de mañana la voy a quitar. Cheque. O fotito ahí, pues. Así lo quito. No, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. No, ahí va a quedar, ahí va a quedar. Pero me entendieron la idea, que al final lo que importa es la idea. No es tanto el cálculo, es la idea. Igual una idea sí les puede servir. De repente usted mira que es más fácil calcular X, pero solo le piden Y. Entonces, si solo pidieran Y directamente con los delta. Antes así hacía, yo solo pedía una solución. Pero es que antes el examen era más largo porque traía varias partes. Y como ahora con las pruebas me sacudí esta cosa de eh, verdadero y falso, selección. Entonces ahora es puro práctico. Cheque. Pero bueno, siempre hay ideas, pues siempre salen ideas buenas. ¿Sí entendieron? Vale. Entonces, vamos a revisar esto. Con esto vamos a cerrar el segundo parcial. Miren,
Aquí vale hacer una pequeña aclaración para evitar malos entendidos. ¿Cuál es el malentendido de esta parte? Que vienen ustedes y yo les digo, usted quiere entender la clase, estudie de SIL, pero cuando esté en series, cambie de libro y vea Rainville. ¿Por qué? Si ustedes ven SIL, en SIL lo que sucede es que no calcula las series. O cuando tiene las series, empieza a hacer términos y va generando la fórmula a partir de los términos simplificados. Y no siempre es tan fácil sacar los términos así, especialmente cuando hay productorias y un montón de locuras. Es más difícil. Entonces Sil viene y nos la calienta y dice, vamos a aproximar los 5 términos. Pero ahí viene algo. ¿Escucharon la palabra que mencioné antes? Aproximar. Y aquí nosotros nunca hemos aproximado. Nosotros hemos calculado las funciones que son solución de la ecuación diferencial. ¿Recuerdan? Eso hemos calculado siempre. Entonces aquí nosotros no aproximamos, o al menos mis estudiantes no aproximan. Ustedes están en la obligación de calcular la serie. Tienen que sacar la serie cuya convergencia es la solución de la ecuación diferencial. Ahí viene la parte de series de potencia, que nosotros venimos en cálculo 2 y aprendemos que es una serie de potencia. A la serie de potencia le calculábamos que, doblado, ¿qué le calculábamos en cálculo 2 a la serie? A la cálculo 2, ¿qué le calculábamos a la serie de potencia? La convergencia. Le calculábamos el radio y el intervalo de convergencia. ¿Y el por qué se lo calculábamos? Porque ahí la serie de potencias converge. Entonces de ahí viene la otra parte, serie de Taylor y Maclaurin. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Correcto. Nosotros trabajamos con series de Taylor, pero los coeficientes no los sacamos con Taylor. Si hay una manera de resolver ecuaciones diferenciales con Taylor, pero eso es para cuando los coeficientes no son polinómicos. Entonces nosotros vamos a ir aterrizando que esa ecuación diferencial que están viendo, esos a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son polinomios. Pero cuando no son polinomios, ya este método que les voy a explicar no aplica, sino que tenemos que hacer uso de la serie de Taylor e ir generando los términos de la serie de Taylor como una serie de potencias. Pero eso ahí sí es una aproximación. Ahí sí, ahí no hay para dónde. Pero nosotros no, porque con ecuaciones diferenciales como las que les voy a mostrar, entonces ahí sí buscamos calcular la serie de potencias cuya convergencia de esa serie es la solución a la ecuación diferencial. Cheque. Entonces, cuando ustedes miren y tienen una ecuación diferencial, porque no sé si recuerdan que alguien me preguntó algo de las que pasa cuando, no sé si fue aquí o fue en este periodo. Alguien una vez me preguntó, ¿y qué hago si a mí, por ejemplo, me dan una ecuación diferencial de coeficientes variables que no es de Cauchy-Euler y no me dan ninguna solución? Pero casualmente esa ecuación diferencial era de coeficientes polinómicos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacen series, calculan una, o sea, procuran tener una, le buscan la convergencia. Y si no le buscan la convergencia, trabajan con la serie y hacen reducción de orden, pero con series. Es más difícil, pero eso se hace. Eso tendrían que hacer. Pero claro, ahí estoy pensando en una pregunta general, bien diseñado el ejercicio, que usted tenga coeficientes polinómicos, que los coeficientes polinómicos, cuando usted calcula la serie, les quede una serie conocida, que la serie conocida usted la logre calcular la suma y con la suma está cabal.
porque ya teniendo la suma tiene la función y con la función hace reducción de orden, encuentra la segunda y ya la resolvió. Ya no sigue haciendo series para la segunda. ¿Me explico? Pero como les digo, eso es algo bien diseñado. Eso está más bien pensado no para alguien que está cursando la clase, sino que para alguien que ya pasó la clase o para alguien que pretende hacer un examen de suficiencia de la clase. Entonces, en esa dirección es que uno apunta cuando alguien es suficiente o ya pasó. Pero ustedes solo les comentó la idea, pero no crean que les voy a evaluar una cosa así, pues no, nada que ver. Todo va de acuerdo como lo hemos ido haciendo aquí en la clase. Así de bonito. Cheque. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a meterle compromiso a la historia. Miren, esta última parte o esta recta final del segundo parcial está dividida en tres partes. La primera es clasificación de puntos. Entonces, para clasificar puntos, necesitamos conocer de qué punto estoy hablando. Entonces dice clasificación, puntos ordinarios y puntos singulares. Yo no voy a hacer dos secciones, una sola sección estoy haciendo aquí, de ambas. Entonces, primero voy a definir qué es un punto ordinario y aquí pasa lo de la independencia lineal. ¿Se acuerdan de la definición de independencia lineal? ¿Cuándo algo era linealmente independiente? ¿Cómo? Ajá, esa es una. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra solución? ¿Ves la otra solución? ¿Cuál es la otra definición? ¿Cuándo algo es linealmente independiente? Una tercera posibilidad. Ajá. Es como cuando le preguntan, si no estás aquí, ¿dónde estás? Cuando no se puede describir como una combinación lineal, creo que no. Bueno, eso es parte de decirlo del mismo Gronskiano y eso, pero más está como lo que dijo el compañero hablado, ¿cuál es? Correcto, ahí. Si es linealmente independiente, es porque no es linealmente dependiente. Entonces, lo mismo aquí, si el punto es ordinario, listo, pero si no es ordinario, es singular. Entonces, así va la definición. Entonces dice, suponga que la ecuación diferencial, por cierto, solo trabajamos de orden 2. La teoría está ahí, pero en la práctica para orden superior también es exactamente lo mismo, solo se extiende. En punto ordinario van a ver que hay unas condiciones, yo se las voy a mostrar, y en punto singular regular también. Si fuera de orden 3, pasaría exactamente lo mismo, pero nosotros tendríamos que desarrollar nuestra propia teoría, pero se extiende como en cálculo 2. Si usted tenía algo de una función de R3 en R, la misma historia que aplicaba ahí, la misma historia aplicaba para una función de R4 en R. Hacía el mismo cálculo, solo que extendido. ¿Me explico? Con las derivadas o cuando habían esas dependencias de funciones. O sea, si usted había usado algo, o en los reales, por ejemplo, en cálculo 1, y usted lo hace en cálculo 2, es exactamente la misma historia. ¿Me explico? Solo que usted lo extiende. Entonces, lo mismo acá. Nosotros trabajamos para orden 2, ahí lo evaluamos y todo, porque es largo, pero para orden 3, si les tocara algún día hacer eso, es exactamente la misma historia. ¿Me explico? Bueno, pero en la teoría, por alguna extraña razón, no trabajan de más de orden 2, ni lo dejan así como de investigación, nada, ni lo mencionan, como que no existe. Pero es lo mismo que, por ejemplo, variación de parámetros. Se me olvidó mencionarles una sugerencia que viene Sil y la tiene escrita pero oculta, porque Sil viene y trabaja Cauchy-Euler no homogéneo de orden 3. ¿Y eso cómo se hace? Si no tenemos variación de parámetros de orden 3. ¿Cómo se hace? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿Cómo? Correcto.
Pero ¿cómo logra hacer coeficientes determinados en una ecuación diferencial de coeficientes variables? De Cauchy-Euler. Sustituyendo qué doblado. ¿Cuál fórmula? ¿Cuál es el cambio variable? Revisen el grupo, hombre, estaban preguntando, hombre, ¿qué pasó? Ahí usted me estaba preguntando ahí. ¿Cómo? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué no X igual a la T? ¿Qué es más fácil? ¿Estamos? Y si se fijan en la hoja de fórmula, ¿aparece hasta qué orden aparece? El cambio variable. Vaya pues la hoja de fórmulas que tienen que andar ustedes ahí en la mano. Ay, Diosito. Y la otra, el lunes de la próxima semana, cuidado, me salen que no me van a traer. Esa es la hoja de la fórmula. Yo la voy a volver a imprimir, va. Ajá, ¿hasta qué orden aparece esa? 3. Vamos. Entonces esa de Cauchy-Euler trabaja en esa dirección, en convertir esas de orden 3 en coeficientes indeterminados. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos? Vale, a creerles. Bueno, ahora sí, ese solo era un comercial, nada más. Entonces dice, suponga que la ecuación diferencial lineal de segundo orden, esta estructura, ojo, aquí me están hablando de forma estándar y luego empieza a particularizar la ecuación diferencial. Miren, forma estándar, la misma de siempre. Y' más P de X, Y' más Q de X, Y igual 0. Dividiendo el coeficiente principal y se tiene la siguiente definición. Y dice, miren al final, se dice que un punto no es ordinario, que no es ordinario, es singular. Entonces, si es singular, no es ordinario. ¿Cuándo es ordinario? Dice cuando no es singular. Sí, pero entonces tiene que haber un punto de partida. Entonces dice que X sub 0 es punto ordinario de la ecuación diferencial 1 de esta cosa, cuando P de X y Q de X en forma estándar son analíticas. El hecho de ser analíticas significa que sean derivables o infinitamente diferenciables o que admitan una descomposición en serie de Taylor. Eso de manera general. Entonces vamos a particularizar coeficientes polinomiales. Y aquí me recitan una historia. Dice, se pone atención sobre todo en el caso en el cual los coeficientes de la ecuación 1 son polinómicas, o sea, son de coeficientes polinómicos, sin factores comunes, que significa que no se pueden simplificar. Un polinomio es analítico en cualquier valor de X y una función racional es analítica, excepto, ojo, aquí hace referencia a una función racional de polinomio. ¿Estamos? Entonces, esa función es analítica, excepto en todos los puntos donde su denominador es 0. O sea que donde se anula el denominador de una función racional de polinomios, no es analítica. Entonces, todo gira en torno al denominador de esa función racional. ¿Y quién es el denominador de esa función racional? P y Q. ¿Quién es? A2. Entonces dice acá, así dice, en 2, ambos coeficientes, P de X y Q de X, miren la forma, A1 entre A2, A0 entre A2, son analíticas, excepto donde A sub 2 de X es 0. Y de ahí aparece esto. Un número X igual a X sub 0 es punto ordinario de la ecuación diferencial si A sub 2 evaluado en X sub 0 es distinto de 0. Mientras que X igual a X sub 0 es punto singular de 1, si A sub 2 evaluado en ese valor es 0. Entonces, ¿dónde están los ordinarios? Los puntos ordinarios están donde el A sub 2 no se anula. O sea, son todos los valores de X para los cuales A sub 2 evaluado en esos valores no es 0. Ahí están todos los puntos ordinarios. ¿Y los singulares? Cuando se anulan. Cuando usted reemplaza el valor de X y A sub 2, al reemplazar ese valor de X, se anula. Ahí están los singulares. Esa es la primera.
La segunda viene que los singulares se deben clasificar, porque nosotros no trabajamos con todos los singulares, trabajamos con una parte de ellos. O sea, trabajamos con los singulares regulares. Y aún así, trabajando con los singulares regulares, no se trabajan todas las posibilidades. Trabajamos un caso de los puntos singulares regulares. Si en su momento ustedes llegan a tener la necesidad de escudriñar más de eso, conociendo el primer caso, pueden escudriñar el resto. ¿Dónde lo van a ir a buscar? Eso ustedes lo encuentran en el libro de Reinville. Porque he visto que algunos profesores de ingeniería, especialmente eléctrica, mecánica y algunos de química, en métodos matemáticos para ingeniería, les están pidiendo solución en series centrado en cualquier cosa. Puntos singulares regulares, pero están viendo otros casos que aquí no vemos, lo cual está bien, porque en esa clase se tiene que enfocar en algo que está arriba de ecuaciones o en algo que complemente a la clase, como más aplicaciones, ver algunos detalles que los preparen para otras cosas. Aunque les diré que yo nunca volví a ver los puntos ahí, solo aquí en la clase. Y estando en ingeniería no los volví a trabajar, solo en métodos matemáticos. De ahí para allá, no. Porque en transferencia de calor aparecen unas que son, siempre son de Cauchy, pero ya son bien específicas porque caen en las famosas funciones de Bessel. Pero hasta ahí. Ahí no me vuelvo a meter al lío de buscar otras cosas, porque todo es tabulado al final. Todo es con tablas. Entonces, por ahí va la línea, ¿verdad? Pero si llegasen a tener la necesidad de escudriñar eso, eso lo encuentran ahí en el libro de Reinville. Ahí están los dos libros de Reinville en el grupo. Ahí los pueden buscar. O en el libro de Crazy, también ahí sale. Pues, igual está en el grupo. Cheque. Entonces dice, un punto singular x sub 0 de una ecuación diferencial que está aquí, se clasifica más bien como regular o irregular. Entonces, ¿cómo vemos la clasificación? De nuevo, la clasificación de P y Q depende de P y Q, de cómo es la historia. La definición siempre va a ser general. Se dice que un punto singular, o sea, este valor al reemplazarlo en A sub 2, da 0. Es un punto singular regular de la ecuación diferencial 1 si las funciones P de X minúscula, ¿va? Que ya es una función modificada, que es igual a X menos X sub 0 por el P mayúscula de acá, y que Q minúscula, X menos X sub 0 al cuadrado, por este Q, son analíticas en X sub 0. Entonces, si estos dos coeficientes modificados son analíticos, entonces decimos que es un punto singular regular. Si uno de los dos no es analítico, entonces es un punto singular irregular. Pero de nuevo, miren, nos vuelve a aterrizar en los famosos coeficientes polinomiales. Y aquí me cuenta una historia más larga, pero si se la resumo, todo calza aquí al final, que este P de X modificado y este Q de X modificado, ojo, para ser analítico, este factor ya no debe estar en el denominador, Y para que esta sea analítica, este factor ya no debe estar en el denominador. Entonces, recuerde, P mayúscula y Q mayúscula son funciones racionales. En el denominador debe aparecer X menos X sub 0 en ambos casos. O sea, algo así. Tenemos P minúscula, que es A sub 1 entre algo y está el X menos X sub 0 a la N. Está Q minúscula, X menos X sub 0 al cuadrado, A sub 0 entre otra cosa, X menos X sub 0 a la M. ¿Qué debe pasar?
Cuando usted multiplica el x menos x sub 0, debe desaparecer de aquí. Y cuando usted multiplica este, debe desaparecer de aquí. Para que eso suceda, aquí tengo la condición. ¿Qué pasa si esto es mayor que 1? Miren, no es analítica. ¿Qué pasa si este m es mayor que 2? No es analítica. ¿Cuándo va a ser analítica? Cuando sea a lo más 1, o sea, 1 o antes de 1. ¿Cuándo va a ser analítica? Cuando sea a lo más 2. ¿Estamos? ¿Por qué? Si es mayor que 2, este término va a estar siempre en el denominador. Si este es mayor que 1, este término siempre va a estar en el denominador. Entonces, x menos x sub 0 se va a convertir en parte del denominador y por ende el x sub 0 en un punto singular irregular. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que le dice por acá el libro de texto. El libro le dice que es bien fácil identificar y se llega a la conclusión que P de X cuando se multiplica por este y Q de X cuando se multiplique por este tiene el efecto de eliminación. O sea, el X menos X sub 0 ya no aparece en ninguno de los denominadores. Entonces, de ahí se sale la conclusión de que usted solamente observa y se fija y dice, si X menos X sub 0 aparece a lo más a la primera potencia en P mayúscula de P y a lo más a la segunda potencia en el denominador de Q, entonces X menos X sub 0, perdón, entonces X igual a X sub 0 es punto singular regular. Y esta es la segunda condición. ¿Estamos? En nosotros solo analizamos ese denominador, nada más. Cheque. Entonces, para entender bien, solo déjenme ver si lo puse en color rojo. Esta que es la otra definición importante, la vamos a encerrar en un rectángulo bonito, miren. Bonito y maravilloso, por cierto. Entonces, con este vamos a terminar de entender lo que les estoy diciendo. Atentos, sin copiar. Atentos. ¿Cómo calculamos los puntos ordinarios y los puntos singulares? ¿De quién depende? Depende del coeficiente principal de la sub 2. ¿Estamos? O sea, de los valores que anulen o no anulen este coeficiente. La primera parte es igual a 0 esto. Si nosotros igualamos a 0 esto, ¿qué tenemos? Tenemos que resolver esta ecuación polinómica. No importa la ecuación que nos aparezca, nosotros ya podemos resolver cualquier cosa. ¿Va? Estamos de ecuaciones. Somos los niños grandes. ¿Estamos? Somos los niños mayores. Entonces, x al cuadrado, x a la 4 menos 1 al cuadrado igual 0. ¿Sí? De ahí, x cuadrado más 1 al cuadrado, x cuadrado menos 1 al cuadrado, y ahí ya podemos calcular todos los puntos singulares. ¿Sí? ¿Para qué valores se hace 0 eso? Se hace 0 para el valor que anula este, para los valores que anulan este, y para los valores que anulan este. ¿Qué valores anulan esta? Solo hay uno. 0. ¿Qué valores anulan esta? ¿Cómo? Más menos i. ¿Sí? Y aquí, más menos 1. Pero arriba nunca dijimos nada de complejos. Y entonces, ¿por qué tengo estos complejos? Miren, estos complejos, ustedes tienen que saber que existen, pero al momento de enlistarlos no están.
¿Qué significa? Aquí, miren. Punto ordinario. Todos los reales, excepto 0, 1 y -1. ¿Estamos? ¿Quiénes son los puntos singulares? ¿Qué puntos no son ordinarios? 0, 1 y -1. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos la primera parte. Ya sabemos quiénes son los ordinarios. Bueno, los puntos ordinarios. ¿Estamos? Ahora vamos a clasificar en punto singular regular o punto singular irregular. ¿De quién depende eso? Eso depende del P mayúscula y el Q mayúscula. Bueno, P mayúscula es X más 1, X entre X cuadrado más 1 al cuadrado, X menos 1 al cuadrado y X más 1 al cuadrado. Simplificamos. Este se va con este se va con este. ¿Qué me queda? Arriba 1 y abajo X cuadrado más 1 al cuadrado, X menos 1 al cuadrado, X más 1. Ese es P mayúscula. ¿Quién es Q mayúscula? Es eso entre X cuadrado más 1 al cuadrado, X menos 1 cuadrado, X más 1 cuadrado. Simplificamos. Este se va con este. ¿Qué me queda? Menos 1 entre X cuadrado más 1 al cuadrado, X menos 1 y X más 1 al cuadrado. Ya tengo P mayúscula y Q mayúscula. ¿Sí? Y ahora hago una tabla. Esto es prácticamente una lista de chequeo o de cotejo, como le dicen los pedagogos. En esta lista, lo que voy a procurar es si cumple o no cumple. Ah, ¿cuántos puntos tengo? Bueno, hace falta. 3 son, ¿verdad? Aquí va P mayúscula. Aquí va Q mayúscula. Aquí la observación. Aquí el primer punto singular. El otro. Y el otro. Entonces, voy a desfasar un poquito la tabla. El factor de este punto singular es X.
El factor de este punto singular es x más 1. Y el factor de este último es x menos 1. Ese es el que yo tengo que estudiar. Ahora, me fijo, aquí está, x aparece a lo más con potencia 1 en P, ¿sí o no? ¿Sí? Y aparece a lo más con potencia 2 en Q, ¿sí? Entonces, punto singular regular. X más 1 aparece a lo más con potencia 1 en P, ¿sí? Y a lo más con potencia 2 en Q, ¿sí? Punto singular regular. X menos 1 aparece a lo más con potencia 1 en P. No. Como ya aquí no cumple, punto singular irregular. Y esto es clasificación de puntos. ¿Me captaron la idea? Ahí nada más. Solo es clasificar primero. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo buscamos? Igualando a cero el coeficiente. ¿Cheque? Es lo primero. Luego que lo igualamos a cero, sabemos quiénes son los ordinarios. Son los que no lo anulan. Luego, simplificamos P y Q. ¿Para qué nos va a servir? Para clasificar los que lo anulan. Y marcamos la tablita. Si está en P, si está en Q. Y de ahí, punto singular regular, punto singular irregular. ¿Cuándo es regular? Cuando cumple ambos. ¿Cuándo es irregular? Cuando no es regular. O sea, cuando falla cualquiera de las dos. Si ha fallado la primera, ya es irregular. Si gana la primera, pero falla la segunda, ya es irregular. La única manera de ser regular es que cumpla los dos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tienes de tarea para mañana 1 y 2. Fotito ahí, si quieren lo junto. Los pueden compartir por medio del grupo. Porfa, alguien que se comprometa, que no olvide subirlo, ¿verdad, Hablado? Y ahí para cualquier cosa, mañana les respondo alguna duda que tengan de esos. Ahí me dicen para copiar los resultados que ustedes presenten mañana. En mañana les voy a explicar cómo resolver ecuaciones diferenciales en torno a una serie de potencia centrada en un punto ordinario. Ahí vamos a tener que meterle compromiso y de ahí un punto singular regular. Y también le vamos a meter compromiso porque son largos. Yo voy a ver de qué manera los trato de medio avanzar un poco para, por lo menos el primero, ese sí lo vamos a hacer completito acá. Pero tal vez los otros ya traigo avanzado una parte para que podamos terminarlos. Son bien largos. Cheque. ¿Estaba bien? ¿Alguna pregunta? ¿Y la lista? Ajá. Nada. A sub 0 igual a 1. ¿Cómo? Es que cuando usted me dice a mí a sub 0, yo entiendo que es la que... si a sub 2 igual a 1. Que puntos ordinarios son todos los reales y no tiene puntos singulares. ¿Cómo? De nuevo. Que no hay puntos singulares y que todos los puntos ordinarios son los reales. Eso. Cheque. Vaya, pues los veo mañana, se cuidan. Nos vemos, niños del Zoom. Sí, hombre. No, yo les escribo. Si llego antes, yo les escribo. No, no los quiero ver el lunes sin esa fórmula. ¿Estás viendo? Déjala ahí abajo. Yo les escribo cuando esté ahí. Sí, hombre.